Gracias al Señor, porque nos da la oportunidad de este poderoso encuentro espiritual. En nuestra jornada de salud mental, Dios nos congrega para trabajar nuestra vida desde ese territorio tan especial de la obra del Espíritu. Y es la forma de incidir el recurso divino en el territorio profundo de nuestros pensamientos, de nuestro razonamiento, de nuestra manera de vernos y nuestra manera de ver las cosas. Y Él quiere sanarnos. Sigue haciendo la obra de sanación en el interior nuestro. Nosotros podemos decir que Dios viene haciendo milagros maravillosos, solo que no se muestran en esa forma escandalosa como se ven otras expresiones de milagros, especialmente cuando tienen que ver con el aspecto físico nuestro. Pero Dios sí está haciendo milagros. Nos está sacando de una manera de vivir, de una manera de pensar totalmente distorsionada y que termina por afectar en muchos aspectos las posibilidades de nuestra vida y nos está metiendo en un territorio de oportunidades renovadas porque podemos pensar de una forma más saludable. Así que, hermanos míos, bienvenidos a nuestro programa de salud mental. El compositor dice algo muy interesante acorde con esto que estamos mencionando. Dice: con tu palabra me has tocado, oh Señor Jesucristo. Hoy me has confrontado. Ella me exhorta, me amonesta, también me conforta su salvación. Aunque en secreto todo me has dicho, volvió jirones la apariencia en mi vivir. Ahora renueva toda mi vida y que tu espíritu por siempre siga en mí. Es la necesidad de que el poder de la palabra que nos llega a través del Cristo a nosotros nos renueve, nos cambie todos los enfoques, nos perfeccione en la visión de todas las cosas y que tengamos siempre el recurso del Espíritu que nos ayude a distinguir por discernimiento lo de Dios de lo común, lo de Dios de nuestras ideas vanas, de nuestra superficialidad. La presencia del Espíritu que permanece en nosotros nos acredita todas las posibilidades del poder de Dios obrando en la vida nuestra para un cambio total de nuestra mente. Vamos a orar y que Dios trate con nosotros, que Dios siga expresándose en medio nuestro a través de la palabra y que el poder de su Espíritu vaya conduciendo cambios reales en el corazón nuestro. Padre eterno, te damos gracias por todas las cosas que nos concedes. Gracias por esta experiencia comunitaria. Gracias por este ambiente maravilloso del culto, tan agradable que ha sido este tiempo de nuestras canciones, tan especial que es el poder encontrarnos en un ambiente espiritual en donde percibimos la presencia de nuestros hermanos geográficamente distantes, pero espiritualmente muy cercanos. Gracias, Señor, porque esta experiencia ha sido un logro de tu poder, de tu amor, de tu espíritu. Y nos alegra, Señor, que estés perfeccionando nuestros espacios de esa manera. Estamos urgidos del cambio mental necesario y definitivo para el crecimiento espiritual nuestro.
y hemos recibido grandes cosas y hemos vivido el efecto poderoso de tu palabra, renovando condiciones internas nuestras. Estamos, por tanto, confiados en que lo que falta lo irás haciendo tú en la visión clara de la palabra que nos vas dando. Por eso te pedimos que nos hables en esta noche, te expreses a favor de la iglesia en esta jornada y le hables a cada creyente, a cada persona simpatizante que va a exponerse a esta enseñanza. Háblanos, Señor, con esa capacidad que tiene tu palabra de intervenir en la vida nuestra y ayudarnos a ver las cosas con la visión tuya de una manera especial. Por eso, Señor, nos exponemos a tu palabra y estamos gustosos del tratamiento que nos estás dando. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Hermanos, siéntense, por favor. Insisto hoy en el tema de la vanagloria porque es un tema bíblico definitivo, ¿no? Definitivo. Cuando yo puedo entender que debo ser cuidadoso para que en la visión que yo tenga de mí mismo, yo no termine desviado y no termine inducido hacia una visión vanagloriosa de la vida, una valoración equivocada de las cosas que hago o una visión distorsionada y muy exaltada de la realidad mía. Yo necesito entonces que la obra de Dios en mí se manifieste de tal manera que pueda siempre poner en cintura la perspectiva que yo tengo de lo mío y de las cosas que yo realizo. Da miedo estar uno haciendo cosas para que al final todo termine en un vacío absoluto, una gloria sin contenido, un nivel de satisfacción para luego descubrir que eso no sirve para nada. Esos orgullos detrás de conquistas mentirosas, porque a la hora de la verdad eso no le da a la vida un nivel superior y entonces frustrados entendemos que hemos perdido años detrás de nada. La vanagloria es una de las expresiones más frecuentes y destructivas de la enfermedad de la autoestima. Fíjese que estamos hablando de una condición enferma, la autoestima enferma y produce muchas cosas. Una de ellas, la vanagloria. Y es el resultado de una muy pobre visión de la propia realidad. Es decir, no veo bien lo que es mi realidad y entonces termino distorsionándolo todo con un juego de apreciaciones totalmente equivocados. ¿Ya? Es entonces el resultado de esa pobre visión de mi realidad que obliga a buscar la manera de verse más grande que los demás y o sobrevalorar las propias obras y la representatividad de los logros nuestros. ¿Ve? Esa es la idea de la vanagloria, ¿no? Hay una condición tan afectada en la visión que tengo de mí mismo que yo necesito buscar una manera para poder verme a mí mismo más valioso
que los demás porque siento que en el fondo mi vida lo que muestra no es tan valioso y entonces necesito subir el valor de mi vida en comparación con la situación de los otros y por eso tengo que apelar a la vanagloria. Y cuando se refiere a las cosas que yo hago, es la misma historia. Yo siento que necesito, para dignificar, para colocarme a la altura o a tono con el orden social en donde estoy, necesito que los demás entiendan que lo que yo hago es muy grande, que lo que yo hago es muy representativo, para de esa forma sentir la satisfacción y el orgullo de que por fin los demás están viéndome a mí como una persona valiosa. A veces ni siquiera estoy pensando en el valor, es en la importancia como una persona importante. Cuando ya eso lo metemos al territorio espiritual, oigan lo que estoy diciendo, ya nos metemos en el campo espiritual. La vanagloria, hermanos míos, llega a desafiar la objetiva visión de la relación con Dios que tiene una persona o que puede tener una persona. Pues en su complejo termina ignorándolo. Toda persona que apela a la vanagloria termina desconociendo a Dios y en otros casos termina declarándolo súbdito de sus intereses como si Dios fuera un esclavo que le está sirviendo a los intereses de esa persona, que le está entregando a esa persona todas las cosas como la persona lo pide y le está dando la grandeza que le corresponde, porque para eso está Dios, para darle grandeza a alguien tan representativo como esa persona. Y entonces esa condición de declarar a Dios súbdito de sus intereses y sus planes se parece mucho a la idea de el cuento de Aladino y su lámpara maravillosa. Y recuerde que dentro de la lámpara había un genio todopoderoso, un genio que salía de allí cada vez que el dueño frotaba la lámpara, es decir, a voluntad del dueño de la lámpara, y el genio al salir preguntaba: ¿qué quiere mi señor? ¿Qué quiere que haga en este momento? Y entonces cualquier cosa que pidiera, el genio lo podía hacer. Y entonces cada vez que hacía la obra, el genio se volvía a esconder en la lámpara y el dueño disfrutaba de los beneficios. Así es la condición de una persona que se mueve en ese territorio de la vanagloria, ¿no? Una persona que considera que Dios puede ser un objeto usado así. ¿Por qué? Porque es que lo suyo es muy importante. Esto que yo hago es tan importante que Dios tiene que sumarse a ser uno de los trabajadores de mi causa. Y es el que se encarga de engrandecerme, es el que se encarga de concederme todas las cosas, y yo riego a viva voz para que todos escuchen que Dios a mí me trata con una deferencia especial, porque Él a mí me concede las cosas que le pido, y por eso he logrado esto, he logrado aquello. Y cuando alguien habla así, está hablando un vanaglorioso, y Dios en el cielo se ríe y dice: miren ese tan pretencioso, ¿cómo se las cree? Y está convencido de que yo soy un objeto usado por Él para conseguir sus objetivos en la vida. Y no se da cuenta que cuando la vida le reclame
objetivamente la respuesta a su postura existencial, descubrirá que creyendo tener en las manos todo, tiene sus manos vacías. Y eso se llama vanagloria. Esa es la idea de alguien que quiere atrapar el viento en sus manos. Es una de las traducciones que hacen de vanidad en el texto de Eclesiastés. Es una traducción. Esto no es más que atrapar viento en las manos y aflicción de espíritu. Afligirme luchando por atrapar el viento en mis manos, siempre con el triste resultado que al final me quedo sin nada. Que al final todo se me va de las manos, demostrando que mi sentimiento de gloria no es más que una postura absolutamente necia. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo nada. Para esas personas que van por el mundo, oigan bien, dándose una importancia que realmente no tiene, en eso identifican su déficit profundo. Escuchen lo que estoy diciendo, ¿ya? Gente que todo el tiempo está dándose ínfulas de las cosas grandes que tienen o que están haciendo, allí está su déficit. Mucho sentido tiene entonces el dicho popular cuando expresa: dime de qué te jactas y te diré de qué careces. Oigan eso. Dime de qué te jactas, dime en qué se expresa tu vanagloria y yo te diré qué es lo que te hace falta, cuál es tu déficit, cuál es tu insuficiencia, demostrando que todos esos manejos son esfuerzos compensatorios de alguien que no puede evitar evidenciar su profundo vacío interior en ese campo de la vida. Por eso, una persona con una saludable ubicación en la vida descubre que cuando alguien muestra tanto, que cuando alguien pretende señalar con marco dorado las condiciones de su propia vida y sus logros, allí detrás está escondiendo una condición deficitaria, una condición de insuficiencia, una condición que lo acompleja. Por eso, en cambio de molestia, debe producirnos tristeza. La vanagloria produce ese efecto cuando alguien es suficientemente sabio para percibir lo que de fondo tienen las personas. Las enormes limitaciones que la gente tiene para interpretar la realidad de su propia vida, porque ni cuenta se dan que ellos están haciendo un sobreesfuerzo en un territorio inadecuado y por tanto van evidenciando la forma como pierden la sintonía con la realidad, y en eso se descubre que hay vacíos. Y da miedo que uno termina haciendo cosas tan ridículas en la práctica alrededor de algo que no va a dar fruto y que va a desnudar realidades profundas de insuficiencia en la vida de uno. El salmista, hermanos míos, identifica cómo los soberbios
por todo lo que expresan, presumiendo de sus logros, ellos tratan de justificar su convencimiento. Entonces, en ese afán están todo el tiempo mostrando una visión totalmente ida de la realidad en relación con las condiciones reales que se están dando en su vida, que a veces en la insensatez de la mayoría de las personas no logran observarlas con objetividad y terminan como motivados hacia el deseo de lograr las cosas que esos vanagloriosos alcanzan. Esa es la idea del Salmo 73. En el Salmo 73, a partir del versículo 4, lo leo en esta versión que es la Biblia latinoamericana. En esta versión, el Salmo 73, a partir del versículo 4, se muestra la forma como se presentan personas que en el mundo son y se ven muy exitosas, ¿ya? Se ven muy exitosas, tanto que despiertan la envidia de los demás, porque dan la imagen de ser personas que lo están consiguiendo todo. Y de hecho, se dan las ínfulas y viven convencidos. Y eso fue lo que el salmista descubrió, que él fue tocado por eso. Y entonces sintió el deseo de meterse en ese mundo en el que ellos estaban. Porque miren lo que se deja ver. Fíjense ustedes que son visiones muy distorsionadas, pero que cuando eso se presenta ante el mundo, se ve como cosas maravillosas. Dice, para ellos, versículo 4, no existe el sufrimiento, su cuerpo está gordo y lleno de salud. No comparten las penurias de los hombres, ni les tocan pruebas como a los demás. Dice el versículo 6 del Salmo 73, por eso como un collar lucen su orgullo, por ropa llevan puesta la violencia, transpiran por sus poros la maldad, su corazón desborda de planes ambiciosos, se burlan mientras traman sus maldades, con soberbia profieren amenazas. Observen ustedes que es una visión que impresiona por lo exitoso, donde una persona actúa con soberbia, con altivez, y todo el mundo ve el buen resultado de esa soberbia, de esa altivez. Es que yo ante nadie me humillo, es que a mí nada me queda grande, es que miren cómo yo he conseguido esto y esto y esto. Y el salmista dice, eso me tocó, porque yo quise ser como ellos, ¿ah? Creyendo que eso era real. Y aunque físicamente se muestra como real, como objetivo el logro, después el salmista descubre que en el proceso, a lo largo de la historia de las vidas, se demuestra que fue pura vanagloria, aunque las cosas se consiguieron. Porque es que a veces nosotros creemos que si las cosas se consiguen, esas cosas demuestran que la persona tiene éxito. Y sucede que el éxito no se mide así. Y ese es uno de los errores que a veces nosotros mismos los cristianos cometemos,
pensando que lograr las cosas es el éxito, cuando el éxito es llegar donde tenemos que llegar. Y es llegar eficientes y es llegar íntegros. No es llegar a pedacitos y no es llegar arrastrándonos para descubrir que al final los logros nada resuelven de nuestra necesidad de realización. De estos se dicen cosas sorprendentes. Se burlan mientras traman sus maldades, con soberbia profieren amenazas. Versículo 9, hablan como dueños del cielo y pretenden guiar a todo el país. Ay, hermanos míos, ese es el típico espíritu del vanaglorioso. Es tan grande lo mío, es tan importante, es tan significativo frente a las grandes necesidades que existen en nuestra sociedad, que esto debe tomarse como un modelo. Eso hay que vivirlo a este nivel. Y me gustaría que el gobierno tomara en cuenta esto que estoy haciendo, porque esto le va a cambiar la vida a todo el mundo. Miren los resultados que yo obtengo, de modo que si esto lo aplicáramos universalmente, seríamos un pueblo con un progreso incontenible. Bueno, así habla el vanaglorioso. Y así se da ínfulas. Y dice el versículo 10, por eso mi pueblo va tras ellos, porque en ellos solo brilla el éxito. Miren cómo lo dice. Mi pueblo va tras ellos porque lo único que se ve brillante en ellos es el éxito. Allí lo otro no aparece, digamos, los grandes fracasos existenciales que ellos llevan por dentro, eso no aparece. Los fracasos relacionales que llevan tampoco aparece. Allí no aparecen las trampas, allí no aparecen las jugadas sucias, las deslealtades, allí no aparecen los crímenes que sustentan ese éxito. Lo que brilla es el éxito. Y la gente se queda con el brillo del éxito porque la gente no va al fondo a descubrir qué es lo que hay. Y dicen, ¿Dios lo verá? esa pregunta propia de la soberbia. ¿Dios lo verá? ¿Tendrá de esto idea el Altísimo? Fíjense que cuando hablamos, iniciando de este tema, tocamos este texto, era una de las ideas representativas. Una persona que cree que Dios se queda corto, que Dios no le llega a su astucia, que Dios se queda escandalizado y diciendo, me salió adelante. Y es como si Dios no tuviera la forma de prever por dónde va a salir la agilidad mental y la dinámica de los negocios de una persona que en su turbidez deja a todo el mundo rezagado y Dios se queda buscando en dónde estuvo la trampa, pero Dios no es capaz de verla. ¿Ya? Esa visión ingenua de que Dios cayó también y Dios aceptó toda esa jugarreta malévola porque nunca se dio cuenta que lo que se estaba haciendo era malo, porque el otro la escondió muy bien. Eso es lo que trata de mostrar eso. ¿Tendrá de esto idea el Altísimo? Miren pues cómo son los impíos y sin problemas amasan sus fortunas. Esa es la conclusión. Dense cuenta cómo son ellos, que sin problemas amasan sus fortunas. Vean ustedes, hermanos míos, que es la descripción de una condición que se ve exitosa porque no se ve la otra parte. Y observen ustedes que cuando aparece la otra parte, se evidencia como vanagloria. En estos casos,
solo se descubre al final. Antes no. El éxito está allí y relumbra el éxito. Pero cuando llega al final, allí se descubre el sinsentido de todo lo que se ha hecho. Cuando la vida desnuda su profunda realidad. Véanlo ustedes a partir del versículo 17. El salmista tuvo que meterse con Dios. Oigan, el salmista tuvo que meterse con Dios. Tuvo que buscar a Dios para discernir más profundamente la realidad de lo que estaba pasando. Un día, dice el texto, versículo 17, penetré en los secretos de Dios y me di cuenta de cuál será su fin. Aleluya. Ajá, se dio cuenta que el asunto no iba a quedar como se mostraba. Y esa es la parte que a veces nosotros no vemos. ¿Cómo termina todo? ¿Cómo concluye todo? ¿Y en dónde quedan los grandes logros? Dice, pues los pones en un lugar resbaladizo y luego los empujas al abismo. Es una manera muy judía de ver la obra de Dios, que no es así, sino que lo que está diciendo de fondo es, ellos se meten en lugares resbaladizos y luego se caen. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Están en la ruina en un momento? Pregunta el salmista, ¿no? ¿Cómo? ¿Están en la ruina en un momento? Ya no están. Trágico fue su fin. Señor, como de un sueño al despertar, te levantas y disipas su imagen. ¿Qué texto, hermanos míos? ¿Qué texto? ¿Qué quiere decir? De todo eso tan representativo que queda al final, nada. ¿Y en qué se convierte tanto éxito? En vanagloria. En vanagloria. Vanagloria, aunque sea exitosa, aunque sea muy significativa, aunque sea representativa, es simple vanagloria. Aunque quede en los libros de historia, al final, para la existencia de la persona, es vanagloria, porque al final en nada quedó para las posibilidades de realización de la vida de ese ser humano. Piensen ustedes que son textos de la Escritura que nos hablan claro. Pablo, desde la perspectiva de la doctrina cristiana, vean, muestra la insensatez de la vanagloria, pues al final no son nuestros logros o el poder de nuestras habilidades, sino siempre, y es algo que nunca debemos olvidar, siempre es la expresión de la generosa gracia de Dios. Oigan lo que estoy diciendo. Cuando usted se esté sintiendo muy orgulloso de lo que está logrando, es bueno que haga un repaso y descubra de dónde viene, o mejor, recuerde de dónde viene todo eso que usted está obteniendo y que le está representando tantas cosas buenas. Y usted se dará cuenta que todo eso viene de la gracia de Dios. De modo que se le va al piso todas las ínfulas. Si es honesto, si es sincero, si quiere vivir a la altura de las realidades profundas de la vida suya, ¿ya? Usted tiene que quitarse su corona de gloria y colocarla a los pies del Señor, porque usted tiene que reconocer
que todo lo que se está logrando es una simple expresión de la gracia de Él. Y siéntase afortunado, porque la gracia de Dios es generosa con usted, pero nunca aproveche eso para tomar para usted la gloria, para tomar para usted la honra, porque la honra y la gloria le pertenecen solo a Él. De otra forma, usted convierte su pretensión en vana gloria. ¿Por qué? Porque ni es suya ni la va a disfrutar, porque no tiene ningún sentido que usted la presente como logro suyo. Dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. Busquen 1 Corintios 4, 7. Porque ¿quién te distingue? Es decir, ¿quién te ha dado una distinción para que te las piques? Para que te las des, para que te sientas tan grande. ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Es que es ingenuo. Es muy ingenuo. Uy, es que yo tuve que estudiar mucho para entrar a la universidad. Es que yo tuve que hacer esfuerzos y prepararme muy bien. Eso que lo diga la gente del mundo, pero que un cristiano hable así. No, usted podrá decir, claro, yo me esforcé, me preparé, pero le doy gracias a Dios porque fue por su gracia que yo entré a la universidad. Fue por su gracia que mi negocio comenzó a prosperar. No fueron mis habilidades, tampoco fue mi sacrificio, porque de hecho hice sacrificios, pero otros han hecho más y han logrado menos. Y tengo que decir que no puedo asumir esto como gloria mía, porque la gloria es del Señor. ¿Por qué? Porque el que hizo todo eso para mí fue Él. Así que todo el tiempo, si tengo que decir algo, es decir que Dios ha sido muy bueno, que Dios ha sido poderoso, que Dios ha sido muy sabio, porque me guió por rutas muy saludables y las cosas salieron adelante. Observe usted que es la postura en el orden espiritual de una persona que no cae en la vanagloria, ¿ya? ¿Por qué? Porque se cura en salud a tiempo, porque descubre a tiempo a quien darle ese lugar honroso y entonces vive todo el tiempo alabando, glorificando y exaltando a un Dios que se muestra bueno, aún en las situaciones difíciles de su vida, cuando no tiene futuro, cuando no ve mañana, la gloria se la da el Señor en medio de sus circunstancias duras, porque sabe que aún allí Dios se está glorificando y Dios se está viendo honrado por su postura cristiana al soportar, al sobrellevar, y no dice es que yo tengo mucho aguante, no. Es que Dios ha sido muy bueno y en medio de esta situación me da recursos que me sostienen porque Él se está glorificando en esto que estoy viviendo. Por tanto, usted saca del sinsentido su acontecimiento triste y lo mete en el territorio que glorifica a Dios y le da un valor enorme. Ese valor que adquiere su dificultad, su tribulación, su angustia, es un valor que nunca usted, buscando exaltarse usted, podrá usted alcanzar, porque Dios exalta su experiencia dura usándolo para la gloria de Él. Vean ustedes que son cosas paradójicas frente a la perspectiva de la vanagloria. Ahora, les decía en la reunión anterior que el término ha caído en desuso, ¿no? Vanagloria no se usa hoy, porque pues todo el mundo se siente orgulloso, todo el mundo exalta lo suyo, todo el mundo está corriendo detrás de los propios logros, todo el mundo siente que debe sacarle brillo a su propia frente para que todo el mundo alcance a ver su grandeza.
y creen que a eso tienen derecho. Por tanto, ya nadie habla de vanagloria, porque eso ya no es un defecto, es una virtud, ¿ya? Pero entiendan, insisto, que eso no quiere decir que las personas han dejado de jactarse estérilmente de los resultados que obtienen. No, hermanos míos, ellos siguen metidos, como les decía hace 8 días, en ese ambiente de vanagloria, solo que los términos se cambiaron y lo que siempre fue vanagloria, hoy se ve como la poderosa autoestima, ¿ya? La poderosa autoestima, ¿ya? Usted tiene que mostrarse como una persona que ha logrado sus cosas. ¿Por qué? Porque ese es su derecho. Sucede que el derecho al que se apela, que todo el mundo lo resalta, como leíamos en el Salmo 73, ese derecho es una cosa hueca, sin contenido, porque a la hora de la verdad, al hacer balance de la vida, cuando tengamos que irnos de aquí y tengamos que hacer las cuentas, eso que hemos visto tan glorioso no suma, termina restando y le quita eficacia al sentido de nuestra existencia. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos despierte a tiempo si estamos metidos en un cuento de estos. Que Dios nos dé la sensibilidad para reaccionar oportunamente y para comenzar a construir para lo que realmente tiene sentido, porque aquí estamos para que Dios se glorifique y en esa gloria de Dios alcance para la salvación de nuestras vidas. Ya. Son muchas cosas que nosotros las vemos como honrosas, como válidas, como correctas, como lo que yo tendría que hacer, y al final no son más que una pobre expresión de la vanagloria. Lo que decíamos de los esfuerzos que hace la gente y muestra toda su inteligencia, su capacidad, pero a veces nosotros no nos ponemos a pensar si eso que se está haciendo exclusivamente está fortaleciendo y engrandeciendo el propio yo, ¿ya? Si está sumando para la vanagloria o está construyendo algo que realmente tiene sentido y tiene validez. Es un cuidado que hay que tener. Es un cuidado que debemos tener, por ejemplo, en la crianza de los hijos, especialmente en este tiempo. En esa crianza de educación de nuestros hijos, entendiendo que ellos deben crecer en su autoestima. Eso hay que trabajarlo muy fuerte, que ellos desarrollen su autoestima. De esta forma, se permite mostrar las virtudes de los muchachos, pero por principio hoy se dice que no se les evidencien sus defectos. ¿Para qué? Para que no se acomplejen, para que no se vean inferiores, para que no pierdan el lugar de su autovaloración. Por tanto, para su autoestima no hay que decirle sus defectos. Y que eso es programa de hoy, ¿ya? Es que usted está como llevando a su hijo a que se sienta menos, a que se sienta una persona inferior. No le hable de esas cosas, muéstrele las cosas buenas que hay, las cosas buenas que tiene. No le hable de las cosas feas, de las cosas malas. Eso no es para tomarlo en cuenta. Hay que fortalecer lo bueno, lo positivo que tiene. Entonces, aunque es pertinente algunas veces manifestarles
lo mucho que valen, lo inteligente que son, a veces lo simpático que son, lo ordenado que son. Eso se les puede manifestar, hermanos míos. Pero no hay que caer en el juego del manejo cultural, buscando que siempre se les hable en positivo para que su autoestima crezca. Al no mostrarles sus defectos y sus limitaciones, las personas no entienden que, contrario a lo esperado, se está haciendo una crianza que estimula la vanagloria. Es decir, convenza a un muchacho de que es muy bueno para las cosas que hace. Convénzalo de que es muy inteligente. Convénzalo que es un vivo, que es una persona superdotada. Y usted descubrirá que todo lo que va a manejar de allí en adelante va a girar en torno a esa apreciación que se le da de sí mismo, porque se le sobrevaloró. El hecho de que sea inteligente, el hecho de que sea una persona hábil, el hecho de que sea una persona con suficientes virtudes, no significa que no tenga fallas. Y al dejarlos sin conocer sus fallas, entonces se le está mostrando una faceta no objetiva de la vida. ¿Por qué? Porque falta que conozca lo otro, que él no es completo, que él no es perfecto, que él no es más que los demás, que él tiene virtudes como los demás, pero él tiene defectos también como los demás, que por tanto debe saber ubicarse en la vida para asumir que las cosas están allí y actuar consecuente con eso. Los padres no se dan cuenta que se les mueve a que se consideren perfectos cuando no lo son y que tengan que sufrir luego una gran desilusión, un desajuste al tener que convivir con otros en un medio que casi nunca les habla en positivo. El mundo no es así. Lo que se hizo en la casa puede dejarlos mal preparados para la verdadera vida. Terminan con un concepto distorsionado de ellos mismos al no reconocer sus propios errores y defectos, generándoles una frustración en la relación con los demás y por sus pocas defensas estructurales, por la mala crianza que se le ha dado, van a responder con una conducta desajustada, una conducta conflictiva o quizás con una conducta antisocial. Y eso es lo que vemos muy frecuentemente. Es lo que vemos. Cuando vemos a muchachos que salen a la calle a destruir todo lo que encuentran porque sienten que tienen derecho a eso, todo eso se les formó en la casa. Créanme que se les formó en la casa. ¿Por qué? Porque se les permitió que ellos vieran los intereses de ellos y sus acciones como irrefutables y nunca se les dejó ver la inmensa cantidad de defectos estructurales que tenían que los obligaba a ponerse en el trabajo serio de perfeccionar su vida. Son unos infantes a quienes se les dio el derecho de hacer lo que les da la gana. Y eso, hermanos míos, es poner criminales en la calle. Perdónenme la forma agresiva, como lo digo, pero de ese tamaño es el problema. Eso es poner criminales en la calle. Y eso es exponerlos a ellos a que otros tomen medidas en relación con sus vidas, porque no todo el mundo está dispuesto a soportar que alguien caprichosamente imponga sus intereses sobre el valor superior del todo o de la comunidad. Todos estos caminos de crianza resultan impertinentes y en cambio de estimular la autoestima,
funciona para la vanagloria. Miren todo lo que hacemos. Cuántas cosas feas hacemos en nuestra buena fe, tocados por ese sentimiento de querer darle a nuestros hijos lo mejor y no ser capaces de ponerlos a tono con la realidad de sus propias vidas y la realidad de su situación en la historia, en la vida, en relación con ellos y los demás, que ellos no tienen todo un mundo a su servicio, que ellos tienen que entender que el mundo tiene un orden, que los obliga a ellos a ser parte de ese orden por el bienestar de todos. Todo eso funciona para la vanagloria. Y así son, vanagloriosos, altivos, soberbios, convencidos. Y claro, bajo intereses de orden político. Oigan lo que voy a decir, bajo intereses de orden político, de orden económico, bajo intereses de esas formas de manipulación de la sociedad, todo eso se promueve. Los jóvenes al poder, pero ¿qué jóvenes? ¿En qué estructura? ¿En qué formación? ¿Con qué solvencia? ¿Con qué madurez? Los jóvenes al poder. Y hermanos míos, yo estoy de acuerdo que a los jóvenes se les dé las mejores oportunidades del mundo, pero que los formen como personas, ¿ya? Que no los dejen convencidos de que todo está dispuesto para ellos y no entiendan que el mundo demanda esfuerzo y demanda sacrificio y demanda una actitud comprometida para superarse y superar las condiciones medioambientales para darle a la sociedad mejores oportunidades y no para aprovechar la sociedad buscando las oportunidades propias en detrimento del bienestar colectivo. Así no se juega, así no se maneja. Ese es el origen de toda esta condición descompuesta que nosotros llamamos corrupción. Ese es el origen de la corrupción, ¿ya? De modo que todos los que se levantan contra la corrupción hoy, desbaratando todo lo que existe, caminan hacia allá, a moverse detrás de sus propios intereses, poniendo en riesgo el bienestar y la dignidad de los demás para sacar adelante lo propio, y mañana van a hacerse con el poder para seguir haciendo lo mismo que los corruptos hoy están haciendo. Perdónenme la franqueza con la que estoy diciendo esto, pero es mi deber de hombre de Dios, es mi deber de hombre de la palabra, decirle a mi iglesia estas cosas, porque no es justo que nosotros tan fácilmente seamos engañados. Yo no le creo a las posibilidades de un grupo de personas. Yo no le creo a los muchachos irresponsables. Yo no le creo a los muchachos que destruyen todo. De hecho, no le creo a los viejos que hacen lo mismo. Pero estoy hablando de las nuevas generaciones. Yo no le creo a los muchachos malcriados. No les creo. Y no les creo, ¿por qué? Porque no hay nada que esperar de ellos. No tienen con qué. Viven solo sustentando una vanagloria que la estimulan los que quieren manejar estas cosas en el desorden y que al final se deshacen de ellos porque no van a representar nada y no tienen con qué jugar en este juego que demanda mucho más que manejos superficiales, que demanda contenidos. Los usan y luego los desechan, y que Dios guarde a nuestros muchachos para que se vuelvan hombres fuertes, con claridades superiores, con una madurez que les permita no entrar en el juego de los intereses huecos que estimulan la vanagloria, sino que sean capaces de convertirse en personas que se levantan convencidos de la responsabilidad que tienen y aprenden a vivir a la sombra de las razones de Dios para darle a Dios la gloria y el reconocimiento y vivir todo el tiempo haciendo su voluntad para el bienestar de todos. Ese es el futuro
o las personas que en el futuro van a manejar los intereses que van a beneficiar al mundo. Y espero que sean cristianos, y espero que sean ustedes, los nuestros. Espero que sea usted que está entendiendo esto, que se está acercando a esto. Y confío que Dios nos va a dar una generación de jóvenes poderosos que van a demostrarle a este mundo que no es de cualquier manera que se forman los líderes que dirigen la sociedad hacia los logros válidos. Por eso los padres y educadores no deben convertirse en simples aduladores de sus hijos y de sus educandos. Se les adula cuando se les dice solo lo que desean oír, lo que les regala el oído, y eso se hace con exageración y de forma inmoderada en este tiempo. Se les va la mano, se les va la mano. Al final se les hace mucho daño al estimular su vanagloria y, para desgracia del sistema familiar, metiéndoles, estimulándolos en ellos a la desconfianza en las personas de ascendencia por su falta de objetividad. Se convierten en personas que no le creen a nadie. Se convierten en personas que son ellos y solo ellos. En personas que desprecian, como dice Jesús, o como dice el texto de la carta, emulando las razones de Jesús. ¿Ya? Desprecian el señorío. Eso es una de las virtudes de este ambiente fracasado de las generaciones que se tuercen detrás de la vanagloria. Ellos no aceptan las jerarquías, las autoridades, porque ellos son ley para ellos mismos y por tanto son personas que no respetan un orden y que cosechan del desorden. Eso, hermanos míos, es anarquía. Y la anarquía, primero, no tiene el respaldo de Dios. Segundo, la anarquía no tiene futuro. La anarquía no produce ningún tipo de bienestar fuera de la desgracia que alcanza en la gente. Y quiero decirles, hermanos, que Dios tiene propósitos mejores para las sociedades. Dios tiene propósitos mejores para el ser humano en este mundo. De ordinario, el modo en que las personas matizan su conducta personal depende del contexto de las personas con quienes estén. Y aquí viene otro punto de vanagloria, ¿no? Otro elemento que genera vanagloria. Significa que el actor depende del espectador. El problema emerge, hermanos, cuando la persona se comporta solo en función de los espectadores que lo acompañan. Viven por el qué dirán o para el qué dirán. Viven para que piensen esto, para que digan aquello, para que hagan la cabeza así, para que aplaudan, para que me honren y me coloquen en una posición privilegiada porque me reconocen como una persona importante. ¿Ya? En esos casos, hermanos míos, la vanagloria casi siempre se hace presente, pues todo se realiza en función del público que se intenta agradar. Solo se busca quedar bien. Eso es todo lo que se está pretendiendo y todo eso es vanagloria. Y todo eso es un vacío enorme en la estructura de una persona. Ese fue el problema del rey Saúl. El rey Saúl pecó por eso, pero la Biblia previamente lo muestra como un hombre acomplejado. Un hombre grande, alto, el más alto de los israelitas, pero cuando van a ver la estructura que tiene ese hombre, es un acomplejado y todo lo que hace en su reino es hacer cosas para complacer
al pueblo de Israel, porque como apenas está iniciándose el reino, él quiere dar la imagen de un rey que alcanza prestigio delante de su pueblo. Y entonces cede. Y lo último que hizo fue tomar de lo que Dios le había dicho que destruyera, tomar del anatema para entregarle al pueblo, que el pueblo se quedara con el botín, que el pueblo se quedara con la grosura de los animales, que el pueblo escogiera el ganado y se lo llevara. Solo que cuando llegó Samuel y evidenció el problema, entonces él la arregló y le dijo, no, Samuelito, es que nosotros pensamos que el Dios nuestro merece un sacrificio que valga la pena y escogimos lo mejor del ganado para sacrificárselo al Señor. Samuel entendió la malicia, pero no se salió del orden de la palabra y le dijo una frase que hasta hoy retumba, porque tiene eficacia hoy. ¿Se complace tanto Jehová en los sacrificios como el que se le obedezca? Ay, Saulito, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención más que la grosura de los carneros. ¿Ya? Porque tú has cometido un pecado gravísimo y por causa de este pecado vas a perder el reino. El reino ha sido rasgado y ha sido quitado de los tuyos y ha sido entregado a un prójimo tuyo, a alguien que es un súbdito tuyo que se va a quedar con el lugar privilegiado de ser el rey de Israel y su familia. Tratar de agradar, vanagloria. En cambio de hacer las cosas para sacar adelante grandes proyectos. No, los grandes proyectos se pierden cuando yo complazco a este, porque son los que me garantizan mi bienestar y alrededor de ellos debo hacer girar todas las acciones que tienen que ver con mis grandes logros. ¡Qué mentira más grande! Pura vanagloria. La búsqueda del aplauso, acrecentar el prestigio, es una condición que se ve virtuosa en este tiempo y por eso se hacen muchas cosas que no son buenas. ¿Ya? Evitando quedar mal, se deja de hacer otras muchas que son definitivas en la conducta de un hijo de Dios. Todo esto, hermanos míos, es vanagloria y es la forma como un creyente pierde la perspectiva y deja de vivir para la gloria de Dios. Oigan lo que estoy diciendo. Por eso esa frase de Juan en la primera carta, enorme sentido, ahora tiene esa frase mucho más sentido a la luz de esto de la vanagloria. En el capítulo 2 de la primera carta de Juan, en el versículo 15, Juan le dice a la iglesia, no améis al mundo. Observen ustedes. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es decir, no se muevan alrededor de esos intereses, de esos criterios, porque no solo son las cosas, es el mundo, y el mundo es un sistema. Entiendan, el mundo es un sistema. ¿Ya? Las cosas del mundo son una, y el sistema es lo que hace que la gente se mueva en el sistema alrededor de esas cosas. No améis al mundo, su sistema, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, ¿ya? El amor del Padre no está en él. ¿Ya? El amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, ¿ya? ¿Qué dice? Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, lo que veíamos nosotros en Génesis, en el capítulo 3, en el suceso de Adán y Eva frente al árbol, que Dios les dijo
de ese fruto no coma. Pero ellos lo vieron con la perspectiva del mundo y entonces comenzaron a desear lo no deseable en un creyente. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sí del mundo. No viene del Padre, viene del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Lo vanaglorioso se acaba. La vanagloria termina en nada. Todo se convierte en algo sin contenido, porque al final, con el paso del tiempo, descubrimos, como dice el Salmo 73, o como dice el Salmo 37, yo siempre hago la mnemotecnia, que consiste en torcer los números, y ambos salmos están diciendo cosas semejantes. Salmo 73, que estudiamos hoy, y el Salmo 37, que dice, no te impacientes a causa de los impíos, ni tengas envidia de lo que hacen lo malo. Y está expresándole al creyente, usted tema a Dios y haga la voluntad de Dios, y Dios sacará adelante la causa suya. Porque llegará un día en que van a ver y el impío no está, y el malo no está, pero el que hace la voluntad de Dios va a estar allí, porque los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Noten que esa es una idea que está dejando ver que llega un momento en que la vanidad de la vanagloria se evidencia porque desaparece todo su brillo, todo su sentido dignificante, toda su apariencia que hace que todo el mundo la desee, pero al final descubren que para nada les sirve porque se les fue la vida y nada lograron. Que Dios tenga de nosotros misericordia, que Dios nos guarde y nos dé victoria todo el tiempo sobre la vanagloria. Por tanto, nos dé una autoestima saludable para nunca caer en la desgracia de vivir en función de un espíritu vanaglorioso que produce frutos que al final no vamos a cosechar nosotros ni vamos a disfrutar. Es la idea de la maldición que se lee en Deuteronomio. ¿Ya? Sembrarán los campos, pero otros los cosecharán. ¿Ya? Ellos construirán sus casas, pero otros vivirán en ellas. Es la idea de lo que se hace y no se disfruta. ¿Por qué? Porque no da un sentido válido existencial y con eso se está destruyendo la propia vida. Vamos a orar, vamos a orar. Vamos a buscar que Dios nos ayude a enfrentarnos a ese monstruo que se ve tan atractivo, tan llamativo, tan impresionante que todo el mundo corre detrás de él. ¿Ya? Todo el mundo corre detrás de él, pero que Dios a nosotros nos guarde, porque nosotros queremos estar libres de ese poder y de esa influencia. Padre eterno, te damos gracias por esto que nos has dado. Gracias por esta oportunidad que hemos tenido de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque nos estás abriendo los espacios para superar criterios de vida, Señor, ambientes existenciales que daban apariencia de muchas posibilidades, pero al final producían frustración, desgracia y dolor. Oh Dios mío, ayúdanos entonces a vencer la vanagloria.
Por tanto, danos la oportunidad de ir produciendo una autoestima válida para que evitemos construir esos esfuerzos compensatorios alrededor de cosas que no nos llevan a ninguna parte. Bendícenos entonces con la sabiduría de tu palabra. Danos, Señor, los recursos de tu claridad y ayúdanos a hacer discernimiento oportuno para no caer en el juego mentiroso en el que el mundo se encuentra. Y que al final de nuestros días podamos decir que valió la pena haber vivido haciendo tu voluntad, porque pudimos sacar adelante una causa, porque pudimos elevar nuestra vida a la altura de un presupuesto que tu gracia nos ha concedido. Ayúdanos entonces a mantenernos en los territorios de la humildad. Ayúdanos a actuar con mansedumbre. Ayúdanos, Señor, a colocarnos en el lugar preciso donde seas tú el que nos honres, donde todas nuestras posibilidades estén garantizadas en el territorio de tu saludable voluntad. En el nombre de Jesús el Señor te damos gracias, Padre Santo. Amén. 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 Hermanos míos, miren ustedes que hemos descubierto un monstruo. Y es un monstruo actual, poderoso, que hace estragos y que probablemente nosotros le hemos abierto la puerta muchas veces. Y en este instante es probable que muchos estén metidos en ese cuento a trabajarse la vida, hermanos míos, y superar esa condición ominosa que se llama vanagloria, porque Dios nos quiere dar una autoestima que nos ponga a funcionar con objetividad frente a la vida. Que Dios los bendiga a todos, hermanos míos. Por favor, no olviden que el próximo fin de semana es nuestra jornada misionera del mes de julio. Entonces el sábado es un programa misionero de los jóvenes y el domingo es nuestro culto misionero, nuestra dominical misionera. Que Dios los bendiga a todos. Salúdense unos a otros. En un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo
Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Paz es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.